entender qué son las bases bioquímicas del metabolismo. Ahora, para ello necesitamos conocer el concepto de energía corporal, que es la capacidad que tiene el organismo para realizar pues, un trabajo biológico. Y esto obviamente obtenido a través del metabolismo de pues, nutrientes, por el cual pues, se toma una energía que se va a utilizar para generar dicho trabajo. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que se obtiene esa energía? Pues muy fácil, simplemente es por una oxidación de alimentos. En este caso, pues tomamos un alimento, hacemos una respiración celular y a partir de este adquirimos ATP. Entonces, este va a ser un proceso de combustión orgánica, es simplemente oxidación, ¿no? Lo cual pues, nos va a generar ATP, que es la molécula de transferencia energética de los seres vivos, básicamente, y pues vamos a liberar un par de metabolitos, ¿no? Que son el calor y el CO2. Ahora, esto está bien, pero hay un problema y es que si existe un superávit de este proceso, es decir, va a haber mucha energía, pues el cuerpo no lo va a tener ahí, sino que lo va a almacenar. Y esto lo hace mediante dos formas. En primer lugar, a corto o mediano plazo, a través del glucógeno, que se almacena en los músculos, y a largo plazo, a través de los triglicéridos, que se almacena como parte de grasa subcutánea, en el tejido subcutáneo y también como grasa visceral. Ya, ahora en cuanto a los principios bioquímicos, sabemos que el metabolismo energético funciona como una combustión biológica. Es muy parecido a la combustión, ¿no? Tomamos un grupo de carbono y lo convertimos en calor o energía. Igual acá, solo que en este caso consumimos oxígeno, que va a ser uno de los sustratos que vamos a utilizar para producir esta combustión, y a cambio de ello pues liberamos dióxido de carbono, CO2 y agua como metabolitos, bueno, como parte del metabolismo. Ahora, pues hay que conocer un poco sobre la historia de cómo se descubrió esto, ¿no? Que es básicamente Boyle y Lavoisier. Bueno, aquí son dos experimentos, los dos son de Boyle. El primero es cómo él descubre que el cuerpo necesita oxígeno y libera CO2. Y es que él hace una cámara al vacío, ¿no? Bueno, el vacío no porque hay oxígeno, pero hace una cámara que funciona como una atmósfera propia. De este modo, mide las presiones espaciales de oxígeno y de CO2. Y se da cuenta que el ratón, mientras está en esa atmósfera, o en esa atmósfera, entre comillas, pues mediante él el oxígeno desaparece y aumenta el CO2, por lo cual pues aquí dice, ¿no? La respiración es una combustión lenta. Y después tenemos el conejillo de indias, en el cual pues básicamente es lo mismo, ¿no? Toma un conejillo de indias, lo pone en una cámara y se da cuenta que mediante que el O2, es decir, el oxígeno es consumido, pues el calor aumenta y eso se ve reflejado en el derretimiento del hielo, ¿no? Que está acá. Entonces, a partir de ello he concluido dos cosas: que la vida depende de reacciones de oxidación, es decir, de esta combustión biológica, y pues que esta oxidación va a liberar calor y energía, que es lo que utilizamos para realizar el trabajo corporal. Ya, ahora, en cuanto a los volúmenes energéticos de estos macronutrientes, pues es muy fácil, ¿no? Se definen como la cantidad de energía que libera la combustión de 1 gramo de todos estos nutrientes, ¿no? Los carbohidratos, tú lo quemas, tú vas a liberar 4,2 kilogramos por kilocalorías por gramo, la grasa 9,4, las proteínas 5,65. Sin embargo, en el metabolismo esto no es tan fiel debido a que las proteínas tienen una gran cantidad de nitrógeno, y estos al ser metabolizados producen urea y amonio, lo cual son metabolitos que el cuerpo no absorbe por ser tóxicos. Entonces, de este modo, el cuerpo realiza el ciclo de la urea y libera o elimina todos estos excedentes de urea. Por lo cual, la proteína que inicialmente debería darnos, en la teoría, pues 5,65 kilocalorías, pues ahora nos da un poquito menos, ¿no? 9,45 kilocalorías. Y finalmente, pues, ¿cuáles son los valores energéticos? Básicamente, el coeficiente de digestibilidad. Esto indica que un alimento, pues, al ser consumido, no nos entrega toda la energía que él tiene, sino que pues, hay un pequeño peaje, por así decirlo, que vamos a tener que pagar con el fin de consumir este alimento. En el caso del carbohidrato, pues, es un peaje del 3%, grasas un 5%, y las proteínas es un poquito más, ¿no? Por lo que estábamos diciendo del ciclo de la urea, aproximadamente el 92% de energía. Ya finalmente, para acabar con esta parte, vamos a hablar de balance energético. Así en muy grandes rasgos se va a conocer como la relación entre la energía consumida por los nutrientes y la energía gastada por el metabolismo basal y demás acciones del cuerpo. Entonces, esto es importante porque podemos tener tres tipos de balances. Si consumimos más de lo que gastamos, vamos a tener un balance positivo, lo cual pues, se va a reflejar en un superávit energético, que pues es aumento de peso, ¿no?
Si consumimos menos de lo que gastamos, va a ser al revés, una pérdida de peso. Y si finalmente logramos una dieta equilibrada, pues vamos a conseguir un peso estable, ¿no? En cuanto al aporte energético, básicamente van a estar todos los nutrientes, proteínas, carbohidratos y lípidos. Y en gasto energético, pues va a ser todo el metabolismo basal, efectos termogénicos de los alimentos y pues la actividad física del cuerpo, básicamente el ejercicio. Y bueno, aquí un problemita que estamos viendo en la actualidad. Y es que pues aquí es un cuadro, ¿no? Se ve cómo a medida que el tiempo pasa, el cuerpo aumenta su tamaño. Entonces, esto es como que normal, ¿no? Porque a partir de que tenemos un cuerpo más grande, es decir, una mayor masa magra, vamos a gastar más energía. Entonces, podría pensar que es equilibrado, ¿no? Mientras más masa magra tenemos, más energía gastamos. Entonces, pues, las personas con ese concepto deberían no ser obesas, ¿no? Porque mientras más gastas, mientras más creces, más gastas. Entonces, esta obesidad pues, se soluciona sola, diría uno, ¿no? El problema es que este nuevo gasto pues asciende alrededor del tiempo. Entonces, pequeños cambios de apenas, digamos, decenas de kilocalorías al mes o a la semana, pues van a producir nuevos estados metabólicos. Es decir, cada vez el cuerpo tiene más masa y por lo tanto, pues gasta más. Sin embargo, la masa, o mejor dicho, el peso de la persona, pues se suma mucho más rápido, o ligeramente más rápido, de lo que se gasta. Por lo cual, pues al final de cuentas, en un par de años, una persona con un pequeño superávit calórico, pues al final va a convertirse, va a adquirir obesidad. Entonces el cuerpo crea nuevos equilibrios con más peso, y este balance energético no exactamente significa peso saludable, por lo que hemos visto, ¿no? Que a medida que el tiempo pasa, apenas una pequeña discordancia con esta energía gastada, pues va a generar un cambio grande. Y bueno, esto es lo que hemos visto, ¿no? En la línea roja vemos el peso, en la línea punteada vemos la energía tomada. Entonces vemos que a partir que tenemos una gran cantidad de masa magra, vemos que la cantidad de peso pues, es regulada con la cantidad de energía, pero esto no es bueno. Entonces, al hacer actividad física, este peso corporal va a bajar y esta masa o ese requerimiento de energía va a subir, lo cual va a significar que este ejercicio, que es una regulada en la cual nosotros nos ejercitamos, pues va a evitar que la cantidad energética aumente nuestro peso corporal, y de este modo pues el balance energético va a evitar desregularse. Entonces este ejercicio va a servir como termostato natural del cuerpo, es decir, que mientras más ejercicios hagamos, pues más podemos evitar aumentar de peso. Ya, ahora vamos a hablar del concepto del gasto energético total. Bueno, los componentes, ¿no? Es decir, cómo es que esta energía pues, se gasta en el cuerpo. Básicamente por tres partes: por el gasto energético en reposo o tasa metabólica basal, que es la cantidad de energía que el cuerpo necesita simplemente para sobrevivir, para realizar pues, los procesos metabólicos, como la respiración, el latido del corazón y demás. Es puramente fisiológico. Después tenemos un efecto térmico de los alimentos, que pues, básicamente va a ser la termogénesis inducida por la dieta, que es la cantidad de energía gastada por el metabolismo de los alimentos. Es decir, es este pequeño peaje que tenemos que gastar para metabolizar nutrientes. Y finalmente el gasto energético por actividad física, que es la zona o es el componente más variable, ¿no? Que indica que a mayor actividad física, más energía gastada y por lo tanto, pues mayor requerimiento energético. Ya, gasto energético total diario. Es la cantidad de calorías que el cuerpo utiliza en 24 horas para mantener sus funciones vitales. Ahora, hay que conocer unos conceptos. En primer lugar, la homeostasis energética, que es la capacidad del cuerpo para mantener el equilibrio entre la energía que entra y pues la energía que sale, la que se gasta mediante el metabolismo, la actividad del calor. Esto pues siempre asegurando que haya suficiente energía para funcionar sin que falte o sobre demasiado. ¿Esto cómo lo regulamos? Por medio de tres ejes. En primer lugar, el hipotálamo, el cual pues, va a ser el centro de control, es decir, va a inducir el hambre, va a inducir el calor, y de este modo los núcleos arcuato, ventromedial y lateral, van a mediar la cantidad de energía consumida o la necesidad de consumir nutrientes. Después algunas claves como la leptina, granulina y insulina, que pues, básicamente van a ayudar a regular este proceso de metabolismo, de modo que nunca sobre mucho ni nunca falte mucha energía, y de este modo pues, el cuerpo se pueda mantener en homeostasis. Y finalmente una retroalimentación negativa, es decir, mientras comes más, se aumenta más leptina e insulina, por lo tanto menos hambre.
Mientras que si se come menos, esta grelina sube, por lo cual aumenta el hambre. Y de este modo pues, el cuerpo se autorregula por sí mismo, ¿no? Un proceso de homeostasis. Después tenemos el balance energético, básicamente la ecuación. O sea, ¿cómo se calcula el balance energético? Va a ser la energía corporal, va a ser igual a la ingesta energética, menos el gasto energético total. Y esto va a ser mayor a cero, lo cual va a indicar un balance positivo. Entonces, este balance positivo indica una mayor masa corporal y por lo tanto un mayor aumento de peso, lo cual pues, va a predominar la grasa. Mientras que existe balance que va a ser negativo, va a haber una menor grasa corporal y por lo tanto un mayor déficit calórico. Ya. Ahora, en cuanto al metabolismo basal, básicamente lo que hemos dicho no es la cantidad que el cuerpo gasta, la cantidad de energía que el cuerpo gasta únicamente para realizar pues, funciones fisiológicas básicas, básicamente para mantenerte vivo. Esa va a ser la cantidad mínima de energía requerida para mantener funciones vitales en reposo en un ayuno de 8 o 12 horas en condiciones de ambiente neutro. Y ahora representa el 60 al 70% del gasto energético en adultos sedentarios. Ahora, esto debido a que los adultos sedentarios pues, no generan mucho ejercicio físico y pues básicamente el metabolismo, solamente existir, va a significar una gran cantidad de su gasto energético. También la razón por la cual la obesidad se presenta tanto en personas, sobre todo adultas, sedentarias. Ahora, funciones vitales que sostienen, básicamente la respiración, circulación, temperatura y actividad metabólica del hígado para pues, metabolizar moléculas, cerebro, riñón y músculos en reposo. Ahora, pues esta es la ecuación, ¿no? Facilito, ¿cómo calculamos el gasto basal? Aquí tenemos en cuenta esta ecuación que va a decir mediante el peso, talla y la edad, multiplicado por una serie de constantes y sumado a una constante más, pues vamos a poder calcular cuál es más o menos la cantidad de metabolismo basal que puede necesitar el cuerpo para existir. Y en mujeres es ligeramente menor, pero también pues, va a servir para calcular el metabolismo basal. Ahora, factores que determinan el metabolismo basal va a ser la edad. Mediante más crecemos, pues obviamente más va a disminuir, ¿no? Un niño necesita mucho más nutrientes que un adulto, por el hecho de que está creciendo, está generando pues, un mayor un requerimiento calórico mayor. El sexo, obviamente los hombres tienen más masa magra, y la masa magra es directamente proporcional al gasto energético, por lo cual pues, los hombres son más grandes, requieren más energía. Pues aquí la masa magra, que están directamente, son directamente proporcionales. Esto va a explicar hasta el 60 al 80% de la variabilidad interindividual en el gasto energético. Y finalmente la genética, ¿no? Hay veces que pues, unas personas tienden a engordar más que otras, esto debido a las relaciones entre los genes de cada uno. Ahora, gasto energético en reposo, pues es muy parecido a la tasa metabólica basal, solo que no se tiene en cuenta eso del ayuno de 6 a 12 horas, sino que se realiza pues sin este ayuno, ¿no? Y es por eso que suele ser ligeramente mayor, aproximadamente un 10%, mientras que el gasto energético basal se mide en condiciones ideales, el gasto energético en reposo pues se puede medir en reposo normal sin tantas restricciones, es decir, es menos fiel que la tasa metabólica basal o el gasto energético basal, debido a que pues, no se tienen tantas restricciones en su medición. Y bueno, como es más fácil de medir, también por lo que no se necesita que la persona esté en ayuno 8 o 12 horas, pues se usa con más frecuencia en la nutrición clínica y la práctica hospitalaria, porque es más realista y más fácil de obtener. Y bueno, en cuanto a la fisiología, pues esta representa el consumo energético mínimo real del cuerpo, lo cual va a ser integrando pues, la contracción basal del miocardio y respiración, funciones metabólicas hepáticas y renales, y actividad basal del sistema nervioso central. Básicamente, actividades fisiológicas vitales del cuerpo. Efecto térmico de los alimentos, pues eso es lo que dijimos, no va a ser el peaje que el cuerpo va a tener que pagar para poder consumir alimentos. Es decir, cuando tú consumes un alimento estás adquiriendo energía, pero también estás gastando para poder metabolizarlo. Y básicamente esto es el incremento del gasto energético posterior a la ingesta, debido al costo metabólico de digerir, absorber, transportar y metabolizar, además de almacenar nutrientes, que pues también se llama acción dinámica específica de los alimentos. Esta va a ser pues, aproximadamente un 10% de todo pues, el metabolismo del cuerpo, y pues va a haber diferentes factores que van a modificar esto, ¿no? Como por ejemplo la composición de la dieta, el estado nutricional, el sexo, condiciones fisiológicas y distribución de comidas, al igual que la distribución de macronutrientes. Principalmente pues, las proteínas suelen tener un mayor gasto energético, aproximadamente 30 al 20%, debido a que son moléculas que contienen nitrógeno, como ya veremos, y
y pues no se va a poder absorber todo el contenido, sino que este nitrógeno extra necesita ser pues excretado de alguna forma, por lo cual va a tener un mayor pH. Los carbohidratos del 5 al 10%, la grasa del 3% y el alcohol también ligeramente alto por la utilización del alcohol en el metabolismo hepático. Y bueno, la importancia es que pues, una dieta rica en proteínas va a llevar este ETA, es decir, mientras más proteínas consumamos, más metabolismo se va a realizar. Hoy va a ser útil en estrategias de pérdida de peso, es muy conocido la dieta keto, que se puede hacer a veces para poder bajar de peso. El estado fisiológico modifica el ETA, de modo que la obesidad pues, puede ser menor, el hipertiroidismo puede aumentar, y un ayuno prolongado pues, va a disminuir. Gasto energético por actividad física, bueno, este es el factor o la variable que más va a variar, ¿no? Como su nombre lo dice, debido a que esto depende de cada persona, dependiendo de pues, la cantidad de ejercicio que realice cada persona, ¿no? De modo que alguien sedentario pues, no va a tener ni la mitad de gasto energético por actividad física que una persona que, por ejemplo, corre maratones o que realiza pues, bastante ejercicio, ¿no? Entonces, esta es la energía utilizada durante cualquier movimiento corporal producido por las contracciones de los músculos esqueléticos. Es el componente más variable del gasto energético, por lo que puede representar desde un 15, desde muy poco, hasta casi la mitad del gasto energético total. Pues esto dependiendo del estilo de vida, como ya hablamos. En cuanto a los factores que modifican este gasto energético por actividad física, va a ser la intensidad, la duración y el tipo de actividad física, la composición corporal, edad, sexo, ambiente y condiciones clínicas. En cuanto a la importancia de la práctica, es que pues, es el componente más modificable, ¿no? Muchas veces en las dietas, o bueno, en el caso de personas que quieren perder peso, pues siempre suelen entrar en comer menos, ¿no? Quieren perder peso, comer menos. Pero nos damos cuenta que es más fácil, o bueno, el gasto energético por actividad física, pues representa una mayor cantidad de requerimiento energético, ¿no? Por lo tanto, si nosotros modificamos esto, es decir, hacemos más ejercicio, va a ser obviamente mucho más fácil de bajar de peso. Ya, otros factores que influyen con el gasto energético, bueno, la fiebre, obviamente, ¿no? Si aumentamos de fiebre, pues el metabolismo del cuerpo va a ser aumentado. La propia termogénesis propia de la contracción muscular pues va a generar que el cuerpo necesite más energía, ¿no? Por lo cual el gasto energético aumenta de un 10 a 13% por cada grado centígrado. El mecanismo, por ejemplo, la activación del sistema inmune, el hígado también la tasa de metabolismo basal. El estrés metabólico, situación de trauma que no habrá hecho cirugía, mayor incremento de gasto, debido a que el cuerpo cuando se estrés metabólico, por cualquiera de estos traumas o cualquiera de estos problemas, pues van a necesitar curarse, ¿no? Van a necesitar hacer una regeneración activa del tejido, por lo cual va a incrementar el gasto energético. Y también por la liberación de catecolaminas, ¿no? El cortisol, las situaciones proinflamatorias van induciendo también ese gasto energético. También enfermedades crónicas, aquí están hipertiroidismo, hipotiroidismo, cáncer, nutrición, que pues dependiendo del tipo que hagan, pues van a aumentar o disminuir la cantidad de metabolismo basal del cuerpo. De modo que, por ejemplo, el cáncer es de los más conocidos debido a que es un tumor tan grande que genera tantos problemas de distintos ámbitos que pues los pacientes con cáncer muchas veces llegan a perder hasta el 10%, más del 10%, 20% de su peso, o sea, apenas unos meses debido al gran estrés que esta genera. También embarazo, lactancia y relevancia clínica de nutrición es que la cirugía en estados donde hay mayor metabolismo, no, un estado metabólico mayor, pues se va a elevar estos factores, ¿no? Entonces un trauma, un por uno, una sepsis va a ser, aquí no sale, eso por uno por uno, las quemaduras intensas va a ser un por dos. De modo que podemos distinguir entre el tipo de trauma que presenta la persona y a partir de ello saber cuál es la cantidad de energía que él requiere para mantenerse bien. Bueno, factores que modifican, pues el peso corporal, la talla. El peso corporal va a ser mayor en los hombres y pues la talla va a depender de la temperatura. Y bueno, en cuanto a la edad, pues va a disminuir, no se dice que por cada 10 años disminuye un 7, un 10%. Y pues esto va a incrementar durante la pubertad, donde se genera una mayor necesidad de consumir energía. Y a partir de los 30 años este va a disminuir un 0,4% cada año, es decir, las personas cada vez necesitan menos energía para poder sobrevivir. Ya bueno, aquí cómo medimos, ¿no? O sea, cómo medimos la cantidad de energía que requiere el cuerpo, la calorimetría. Esto puede ser de forma directa o indirecta. La directa pues es muy poco, no es barata, digamos. Es la medición directa de la energía de forma
en forma de calor perdida por minuto. Ese es el método más preciso, pero también es el más costoso, ¿no? En cuanto a la indirecta, pues es la determinación de las necesidades energéticas al individuo mediante el gasto energético que genera. Y bueno, este es bacán, ¿no? Porque aquí, a partir de diferentes moléculas, podemos conocer cuál es la cantidad de calorimetría necesitada. Por ejemplo, dijimos que el cuerpo, o mejor dicho, el metabolismo es una combustión biológica. Entonces, una combustión necesita de oxígeno, entonces, y libera CO2. Entonces, mientras más oxígeno regeneramos y más CO2 liberemos, podemos calcularlo. Si el metabolismo está alto, está bajo, requerimos más energía o no. Voy a gastar, mide el consumo de CO2 y O2, y CO2 no es invasiva, ¿no? Con lo cual es pues, reproducible y aparte fiable. Ya, la calorimetría indirecta, no circulatoria, ¿no? Esto lo hacemos mediante una ecuación de Fick y mediante el uso de sangre arterial, venosa, y gasto cardíaco y hemoglobina. Esto es una técnica invasiva y aparte que pues, no permite una medición continua, sino que solamente va a ser la medición en un punto exacto de esa persona. La actividad ventilatoria pues es más fácil, ¿no? Mediante el intercambio gaseoso, mientras más O2 se consume y más CO2 se libera, pues más metabolismo o más energía vamos a requerir. Con lo cual pues podemos realizar esto mediante circuitos abiertos y cerrados, en los cuales tenemos cámaras abiertas o cerradas que van a indicar mediante la presión parcial de oxígeno y CO2 cuál es el gasto energético requerido. Luego también tenemos, bueno, y a partir de esto tomamos esta ecuación, ¿no? El gasto energético requerido pues, va a ser igual a esta constante mediante el volumen de oxígeno consumido y bueno, el volumen de CO2 también liberado, ¿no? Entonces a partir de ello obtenemos la calorimetría indirecta. Circuito abierto contra circuito cerrado. Circuito abierto, pues el paciente va a el paciente respira al ambiente mezclado con nodos a través de una boquilla cerrada por la nariz o una pinza. Este aire inspirado se separa del aire. Este aire expirado se separa del aire inspirado mediante una válvula unidireccional, lo cual va a generar una colección y pues mediante esto pues, vamos a conocer la fracción de O2 consumida entre la fracción de CO2 liberada. Y circuito cerrado, pues es un poquito más barato, ¿no? Aquí pues lo hacemos a través de una válvula de doble flujo en la cual el sujeto va a respirar. Este se conecta a un sistema el cual pues va a registrar el volumen pulmonar de la cámara. Entonces mediante este proceso pues el volumen irá disminuyendo mediante se consume el O2 y el CO2 se recogió para absorber por un absorbedor de CO2. Entonces de este modo pues lo mismo, ¿no? A partir del O2 ingerido y del CO2 liberado vamos a poder ver qué tanto energía se consume. Bueno, otros métodos, el agua doblemente marcada, que pues es un tanto complicado, ¿no? Entonces se marca un agua con protones que son poco estables. Entonces mediante el conteo de cuántos protones de agua obtenemos en el metabolismo, pues podemos básicamente ver la cantidad de energía gastada. También con impedancia bioeléctrica, pues es una herramienta para evaluar el agua corporal y la composición corporal. Y bueno, también valores fisiológicos deben estar estables como la hidratación del paciente. Finalmente, mediante el monitoreo de la frecuencia cardíaca, en el cual pues, se utiliza el gasto cardíaco para ver cuánta energía se ha consumido. Y de este modo podemos dar un aproximado, porque obviamente no es tan preciso, ¿no? Porque puede ser afectado por ejercicios, medicamentos, estrés y demás factores. Ya, y finalmente tenemos las ecuaciones, es decir, cómo vamos a predecir este gasto energético. Y pues son varias formas. Este método se usa cuando no se dispone de métodos más exactos como calorimetría indirecta. Bueno, la importancia es que va a permitir ajustar la prescripción nutricional de hospitalizados y pues vamos a sacar variables, ¿no? Peso, talla, edad y sexo. Y de este modo vamos a poder pensar cuánto más o menos el paciente requiere, ¿no? La limitación es esto, ¿no? No es muy exacta, porque puede tener un más o menos 20%, y pues a veces tienen a fallar en situaciones extremas, ¿no? Como en obesidad severa, pues el paciente va a tener un metabolismo bien, un metabolismo que no está muy adecuado, ¿no? También hay caquexia, enfermedades críticas o deportivos de élite, pues estas fórmulas no van a funcionar muy bien, digamos. Tenemos tres fórmulas principalmente, la de Harris Benedict, pues una de las primeras, él estima esto a través del peso, talla y sexo, y pues el problema es que subestima mucho, ¿no? O sea, dice que el gasto energético va a ser tanto, pero este gasto energético al final es 10 a 15% mayor del que debería ser.
Después la de la cubo 1, el cual pues deriva estudios de poblaciones y se enfoca en el peso corporal como principal predictor, ¿no? Por eso suena bien, porque al final de cuentas la masa madre es la que más, bueno, la que indica sobre todo la tasa metabólica basal. Y esto es muy usado en recomendaciones de integración internacional de energía. Finalmente la más nueva, ¿no? La actualizada, Oxford 2005, que lo desarrolla con varias poblaciones y pues adapta mejor el contexto de diferentes países, ¿no? Algo que no hacía, por ejemplo, la de Harris Benedict, ¿no? Que solamente se hizo en población italiana. Ya bueno, la de FAO-ONU pues incluye niveles de actividad física, aparte de, bueno, sedentarismo moderado, alto, y puede ser más aplicable en la vida real por lo que tiene esta nueva variable, ¿no? Que es la actividad física. Después la de Cunningham, en la cual mide esto a través del gasto energético en funciones a la masa libre de grasa. Y pues es muy útil en atletas debido a que pues, son personas que no tienen mucha grasa. Entonces pues esta fórmula se mide esa forma mediante los kilogramos y mediante esta variable que es la masa libre de grasa. Y finalmente pues otros factores adicionales va a ser el frío. Entre más frío pues el cuerpo va a necesitar más calor para poder mantener su homeostasis. Entonces el cuerpo, el músculo estriado del cuerpo pues va a vibrar más para poder subir la temperatura y esto va a generar que pues exista un mayor déficit calórico, ¿no? Y bueno, en la etnia también hay diferentes poblaciones que son más digamos que gastan más energía que otras. Una de las importancias va a servir para que, como prescripción nutricional personalizada, ya que permite diseñar dietas ajustadas al gasto energético. En pacientes críticos, esto es importante, es fundamental para calcular los requerimientos y evitar complicaciones. Además, pues podemos indicar mediante cuál es el problema del paciente, es decir, si tiene un problema metabólico, de estrés, si está apretado a cirugía, podemos pues, multiplicar nuestro valor por 1.1, 1.2 y a partir de ello vamos a ver si el paciente requiere más o menos energía ahora que esté lúcido y se está recuperando de un problema. También programas para pérdida de peso, ¿no? Vamos a ver el conocidísimo déficit calórico mediante el cual pues, una persona necesita menos, bueno, para que coma menos y baje de peso. Y medicina deportiva para optimizar la ingesta calórica. En las conclusiones, el gasto energético es un proceso complejo y multifactorial que asegura la homeostasis del organismo, siendo resultado de la interacción entre metabolismo basal, hemogénesis y actividad física. También, los métodos de calorimetría indirecta constituyen un estándar de oro para medir el gasto energético, es decir, son los más específicos. Pero en la práctica clínica predominan las ecuaciones efectivas porque son los más fáciles de hacer, aunque con márgenes más considerables. Finalmente, la estimación adecuada del gasto energético permite individualizar intervenciones nutricionales y terapéuticas, y esto pues, gracias a esto pues prevenimos tanto la desnutrición como la sobrealimentación. Entonces esto va a ser un impacto positivo para la salud y el rendimiento. Eso es todo, muchas gracias. Todos hemos entendido. ¿Sí? ¿Es necesario que refuerce el tema? Sí. No creo, porque ha estado muy claro, preciso, ha llegado conciso para todos. ¿No? ¿Alguna pregunta, doctora, su utilización a Torres o al grupo? No, pero los que están. A ver, chicos, ustedes. A ver, hablaron acerca de lo que es el gasto energético en reposo. ¿Cuáles son los factores que pueden introducir modificaciones a este gasto energético? En la literatura que se les ha enviado está. ¿Ustedes? ¿Alguno de los últimos tres? ¿Cuáles son los factores que van a modificar el gasto energético de la persona? La actividad física, por ejemplo, a diferencia del metabolismo basal, el ayuno prolongado, Pues va a ser básicamente la masa magra del estrés, ¿no? Mientras el cuerpo pues... ¿Consumo de qué sustancias? ¿Por qué? ¿Consumo de qué sustancias?
Consumo de alcohol, uso de nicotina. ¿Qué más modificar? Factores medioambientales. Temperatura. Así no va a ser el formato de examen. Muy bien, sí. Está claro, ¿no? No hay necesidad de reforzar, creo yo, porque ha hecho todo conciso, ha llegado al grano. El punto de oro, ¿cuál es la calorimetría que nosotros diríamos la mejor calorimetría? La indirecta, ¿no es cierto? Pero es difícil de hacerla, por eso utilizamos las ecuaciones, para poder nosotros hallar el gasto energético basal. Y lo utilizamos a través de Hardy-Benedict, donde solamente reemplazamos constantes por el peso, la talla y la edad, ¿no? Con eso sacamos el gasto energético basal. Y aumentamos pues el factor de actividad. Ya sea el factor de actividad puede ser el paciente que está en un estrés metabólico, con quemaduras, una cirugía, hay un factor, 1.2, 1.5 dependiendo. Y a eso nosotros le agregamos, como dijo Torres, el pH, ¿no? El ETA, que es el 10%. Y sumamos lo que nos sale ya las 2.000 o 3.000 calorías que requerimos. ¿Sí? ¿Entendido o no? ¿Está claro o quieren que haga un ejemplo para que vean cómo es? Sí, pero... ¿Sí? A ver, enfocamos Hardy-Benedict, por favor, una fórmula. ¿Tienes ahí? No está claro. A ver, yo la veo. Ya. Saquen, por favor. Yo voy a poner la mía. ¿Sí? Muy bien, chicos. Sí. Voy a enfocar una diapositiva yo. Enfocarse en esto. Le decía el factor de actividad, ¿no? Claro, no está. Para limpiar las escuelas aquí no está. El total de calorías que son 1925. Bueno, vamos a este ejemplo. ¿Les parece? Vamos a enfocarlo a ver. Si no venimos a comprar, no cogemos. ¿Qué va a ser gratis? Todavía ponen que no nos toque con esa. ¿Quién te va a comprar? ¿Ven ustedes claro acá? Sí. ¿No se ve nada? Sí. Vamos a ver esto, ¿ya? ¿Se ve claro, creo yo?
Entonces no vamos a utilizar el peso que el paciente tiene actualmente, sino hacemos una fórmula que lo vamos a dividir entre 4 y nos va a salir un peso ideal del paciente, ¿sí? Pero vamos a hacer con unos datos, solamente vamos a utilizar esta fórmula de acá, el gasto energético, 10, ¿no? Que es la fórmula 10, el peso, supongamos un peso de ustedes 60, ¿les parece? Peso 60, talla, venían una talla, 1 metro, 60 también, mujer, ¿qué más necesitamos? Edad, años, edad. 22 años, ¿sí? 20 para que sea más exacto, ¿no? O sea, para multiplicarlo más rápido. Ya, entonces reemplazamos. ¿Sí? Gasto energético. ¿Me dictan la fórmula, por favor? Es igual a 10 por el peso, que son 60, más 6.25 por 1,60. ¿Sí? Menos. ¿Cerramos? No cerramos. Menos. ¿Sí cerramos? Sí. Después de 10. Claro, todavía no le cierra. Después Aquí le cierra 10 por 6. Se cierra, ¿no es cierto? Ahí 6.25 se cierra aquí. Menos 5 por edad, 5 por 22, por 20. 5 por 20. ¿Sí? Más 5. Más 5. Esa es mujer. En mujer sería Menos 1,61. Es mujercita. Menos 1,61. ¿Sí? Hagamos menos 1,61. ¿Ya? Sí, pero el paréntesis va completo desde 6.25 hasta terminar los años. Hasta acá. No, hasta antes de 161. Hasta acá. Hasta acá. Sí. Pero Entonces, hagamos la ecuación, ¿les parece? A ver, ¿cómo se hace? 60 más 6.25 por 1,60. Multipliquen, por favor. Es 600. ahí 600 a los 3.000. Aquí. 1000. Más 1000. Menos 100. Menos 1,61. ¿Sí? ¿Cuánto sale? 1.600, 1.500, 1.300. ¿Cuánto? 40. 1.339. ¿Qué es esto? Calorías. Y yo les decía que a esto nosotros le podemos agregar, tendríamos que pagarle el 10%. ¿Sí? Entonces 1.339 más el 10% son 139 más. 133, ¿no? 133. Y a estos 100, miren, 9, 3, 12, 3, 6 y una 7, 3 y una 4. O sea, 1.472. Pero esto es solamente la pileta, sin el factor de actividad. ¿Sí? Entonces, el factor de actividad, ¿cuál faltaría ahí el factor de actividad? Si el paciente, este es un paciente normal, no necesita factor de actividad, pero si el paciente está postrado en cama, sí necesitaría un factor de actividad. ¿Se acuerdan? No sé si acá en las diapositivas yo les decía moderado, severo, y por eso se multiplicaba. Miren, chicas, a ver, chicos. Miren, AF, ¿no? Supongamos que AF, ¿no? El factor de actividad. Entonces aquí le damos ya nosotros aumentando, sumando. ¿Sí? Entonces, las calorías, supongamos que es un factor de actividad de 1.2, ¿no? De sedentario. Entonces, a esto de aquí nosotros le vamos a aumentar 1.2 y eso es lo que realmente el paciente va a necesitar. Supongamos que sería unas 1.600 calorías, ¿no? Y esas 1.600 calorías yo recién, que ya las tengo, las voy a tener que distribuir en mis macronutrientes y voy a tener que, ojo, voy a tener mucho cuidado, ¿no? Para ver su cociente respiratorio también. O sea, no puedo yo pasarme, ¿no? O sea, de repente les voy a dar mucho carbohidrato también,
¿Sí? Entonces, ¿cuánto dijimos que eran los carbohidratos? De 50 a 60, ¿recuerdan? ¿La grasa de cuánto? De 20 a 30. ¿Sí? Y la proteína era ¿de cuánto? De 20 a 10, ¿no? De 10 a 20. Siempre yo les decía que esto no debería de estar nunca debería de estar menos de 100, ni más de 100. Porque si está menos de 100 o más de 100, entonces vamos a tener el cociente respiratorio muy alto de cada macronutriente. ¿Ya? O sea, no le vamos a dar adecuadamente. ¿Y cuánto es su cociente respiratorio de las proteínas, de la grasa, ¿no? Todos tienen un cociente respiratorio. Entonces nosotros no podemos indicarle menos o más de la dieta indicada. ¿De casos clínicos aquí? Miren, chicos. Es un tema muy interesante, muy bonito. En cuanto a la actividad, ¿no? Como la pastelonidad ligera, moderada, ¿no? El túnico también les mencionó. Aquí miren, ¿cuál es el requerimiento, no? El cociente respiratorio de los carbohidratos debe de ser de 1, no debe de pasar de 1. Si pasa de 1, estamos consumiendo más proteínas, más de las proteínas. El de la grasa debe ser de 0.7 y de los carbohidratos, de las proteínas, 0.8. Entonces no debemos de pasar eso. ¿Sí? O sea, para saber si está bien dada la dieta o no está bien indicada. Si está equilibrada, como hablábamos la semana pasada. La dieta tiene que ser completa, ¿no? Porque debe de llevar, ¿qué cosa? Las 4 leyes de la alimentación. ¿Qué cosa? ¿Cuáles eran? ¿Ya se olvidaron? Calidad, cantidad, variedad y armonía, ¿no es cierto? Esas deben ser las 4 leyes. ¿Está claro? ¿Sí? Dime. ¿Por qué se sumaba el 10%? ¿Perdón? ¿Por qué se sumaba el 10%? El 10% era el gasto de la actividad, o sea, la actividad dinámica específica de los alimentos. ¿Ya? O sea, siempre nosotros vamos a tener que sumar el 10% de todos los alimentos. ¿Ya? Porque es el gasto que se hace. O sea, como cuando tú pasas por una carretera y pagas algo, ¿no? Entonces así se paga por los alimentos también. En otras palabras, ¿no? ¿Ya? Entonces, 5 minutos de reposo damos y hacemos la clase de evaluación nutricional que la voy a hacer. ¿Ya? Muévanse, por favor. Muévanse. Muévanse bien. Salgan, estiren sus piernas, sus brazos, que la clase está... Sí, pues. ¿Por qué haremos una evaluación nutricional? ¿Para qué se hará una evaluación nutricional? ¿Qué vamos a saber? Índice de masa corporal. Ya. ¿Qué más? Para poder prevenir al paciente de alguna enfermedad cardiovascular, complicaciones como el diabetes, porque la mayoría de enfermedades crónicas Ya, solamente vamos a ver evaluación nutricional para valorar el estado nutricional del paciente y ver su patología. ¿Sí? Eso es lo que me ha dicho, ¿no? Es una de las razones. Esa es una. ¿Qué? ¿Cuál otra? A ver otra. Para ver qué nutrientes tiene deficiencia. Para Para ver qué- consumir todos los nutrientes debidos. Ya, ¿qué más? A ver. Para evaluar el metabolismo. También. ¿Algo más? Dependiendo del tipo de nutriente que mencionó, vamos a ver qué alteración puede tener, ¿no? Déficit de vitaminas, déficit de proteínas. Carencia, claro. Ajá.
se hace una evaluación nutricional? ¿Tiene idea? Peso, perímetro nominal, los pliegues corporales. Torres, ¿qué dice? ¿No? Torres está en el gasto energético. No. Ay, Medina. Básicamente lo que dijo la compañera, y a partir de ello realizar ya el plan de comidas semanales, de acuerdo a cómo se encuentra el metabolismo, cómo está su peso, cómo está la persona anímicamente, para poder pues evaluarlo y generarle el plan. Ya. ¿Alguien quiere ser el modelo acá ahorita? ¿Quiere venir? Ven, bueno. A ver, miren, solamente lo voy a tener de modelo para yo decirle, a ver, qué voy a decirle. Nada más. A ver, yo a Fernando le voy a hacer una evaluación nutricional. ¿Qué voy a ver en Fernando primero? Sus aspectos generales. Su peso y su talla, ya lo veo. ¿Y qué más estoy viendo? Miren, yo lo estoy evaluando. La piel, las características, coloración, Su cabello, empiezo desde arriba, ¿no? ¿Cómo se llaman esos signos? Clínicos, ¿sí? Entonces, su piel, cómo está, la palma de sus manos, sus ojos, eso se llaman signos clínicos, ¿sí? ¿Qué más le voy a preguntar a Fernando? Fernando, ¿has ingerido alimentos el día de hoy o no? ¿Qué has comido? ¿Qué comiste? Cuéntame desde el desayuno. Ya. Nada más. Ya. Entonces, ¿qué le he preguntado ya a Fernando? Le he preguntado, ¿no? Si ha comido. Su comido. ¿Y por qué le preguntaré eso? Si se alimenta bien. Para ver su evaluación dietética, ¿no? Para ver si él está bien o no está bien. ¿Qué más he visto? Signos clínicos en él. Se supone que yo ya tengo su peso y su talla, porque le voy a tomar, ¿no? Su peso y su talla, ¿cuál es? ¿Qué más le puedo evaluar? ¿La altura? No, porque el peso y talla. ¿Cuántos veces ejercita a la semana? ¿Perdón? Si se ejercita, ¿Cuánto necesita él? Si hace ejercicio, dice. También. Y otro de los métodos, o sea, otra cosa que yo necesito para hacer una valoración nutricional, ¿qué otra cosa será? Ya tengo el peso, o sea, la antropometría, tengo la parte clínica, tengo la parte dietética, y faltaría algo más. ¿Qué creen ustedes que ¿se será? podría hacer un hemograma? ¿Perdón? Un hemograma para ver si está bien. Exactamente. Bioquímica, la bioquímica se llama. Pasa, Fernando. Entonces, eso yo quería decirles a ustedes, que para yo evaluar a un paciente hay métodos. Y yo tengo que tener los 4 métodos importantes principales, ¿no? La antropometría, donde voy a ver todas las medidas que requiero, que es el peso, la talla, pliegues, ¿no? La fuerza también para ver la dinamometría, ¿no? ¿Qué más? Voy a ver eso. Solamente esos pliegues, ¿no? La composición corporal también, para yo saber si estoy con textura pequeña, con textura grande o con textura mediana. Después, la parte de clínica. ¿No? Entonces, para la clínica, tengo que irme ¿a dónde? A la historia clínica, pues, ¿no? O sea, la historia clínica, ustedes en semiología sí tienen que, como digo yo, siempre les digo, ¿no? Esa historia clínica hay que, por todos lados hay que preguntarle al paciente. Hay que ser chismosísimos, averiguarle todo, hasta lo más mínimo al paciente, ¿no? En ciencia y nutrición, desde qué hora comió, qué alimentos come, ¿no? Ustedes en medicina, cómo fue la enfermedad, ¿no? O sea, todo tienen que preguntarle antecedentes, todo al paciente, ¿no? Alérgicos, qué sé yo. Después, la parte dietética, qué comió, recordatorio de 24 horas, el paciente debe de anotar,
cuánto fue su comida, en cuál el horario, qué cantidad comió. Y por último, los signos clínicos, ¿no? Para yo determinar si el paciente tiene deficiencia o no de algún micronutriente o macronutriente, ¿no? Si el paciente tuviera sequedad, ¿no?, en la piel, ¿qué vitamina podría ser? Tuviera sequedad en la piel. Vitamina E. Vitamina E. ¿Vitamina? E. E. A ver, otra más. Venga, algo más. C. ¿Por qué la C? ¿Ah? Vitamina ¿Qué E. ayuda en la C? ¿Para qué es la C? La C es una... ¿Qué tipo de vitamina es la C? ¿Cómo? Hidrosoluble. Claro, la vitamina C es hidrosoluble. ¿Sí? Entonces la vitamina A es la vitamina que nos va a ayudar si el paciente tiene resequedad de la piel. Y no solamente vitaminas, sino también puedo ver proteínas y las lipoproteínas, ¿no? Las vitaminas liposolubles, ¿no? Por la resequedad de la piel. Y así sucesivamente, ¿no? Si veo el paciente está muy pálido, ¿no? Entonces, todas son deficiencias de vitaminas o de proteínas. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenía yo esto, no sé si funciona, creo que no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Sí que es lo mismo? Ahí está, sí funciona. Bien, entonces estas son las partes que nosotros vamos a ver. Miren, semiología de la nutrición, la valoración clínica, la antropometría nutricional y la evaluación del estado nutricional. ¿Ya? Miren, aquí he querido yo traerle la valoración nutricional, ¿no? Es importante conocer que dentro de la valoración nutricional existen muchas cosas para evaluar. Vamos a evaluar, miren lo que vamos a evaluar. Vamos a evaluar la interacción fármaco-nutriente. ¿Por qué será importante evaluar la valoración fármaco-nutriente? ¿Ah? Hay medicamentos, así es, ¿no? La ingesta alimentaria, de los factores que pueden alterarla también, ¿no? ¿Qué alimentos pueden alterar esta ingesta alimentaria? ¿Qué más? La actividad física que nosotros realizamos. Signos clínicos y deficiencias o excesos nutricionales. ¿Qué más? Composición corporal, ¿no? El crecimiento, la disponibilidad. Bioquímica nutricional, la reserva visceral, el componente inmunológico y el componente catabólico. Todo esto yo tengo que evaluar para ver cómo es la valoración nutricional de cada paciente. ¿Sí? Entonces aquí voy a evaluar, ¿qué voy a evaluar aquí? El componente metabólico. ¿Cómo están las proteínas, la grasa, los carbohidratos, si hay alguna, ¿no? Si falta o no falta nutrientes en la dieta, ¿no? Si hay deficiencia de tal vitamina, ¿no? La interacción fármaco-nutriente, si algún medicamento se toma antes, por ejemplo, a veces toma uno esteroides, ¿no? Entonces se hincha el paciente. ¿Qué cosas quiere decir eso? A ver. Síndrome de Cushing. ¿Perdón? Que disminuye la presión oncogenes de las proteínas en sangre y esta generando un edema. Claro, hay una retención, ¿no es cierto? Entonces hay una interacción de fármacos nutrientes, ¿ya? La ingesta también, ¿no? Alimentaria, de los factores que pueden alterar la ESA, ¿no? Si pueden alterar o no hay una ingesta alimentaria inadecuada, ¿no? De repente no consumo los alimentos adecuadamente, ¿no? La actividad, hago mucha actividad o no hago actividad física, mi actividad es muy sedentaria, ¿no? ¿Cuáles son los signos que ya le estaba diciendo? La composición corporal, ¿no? La bioquímica. Aquí no solamente la bioquímica voy a evaluar la hemoglobina, sino qué otras cosas, qué otros tengo que evaluar, qué otros exámenes. Albúmina, prealbúmina, linfocitos, todo eso tengo que evaluar para ver el estado nutricional del paciente. ¿Ya?
Sigamos. Miren, aquí tenemos nosotros que la evaluación nutricional es la medición, ¿no? De variables nutricionales para evaluar el estado nutricional. Tiene 4 componentes muy importantes, ¿no? Que son lo que ya les había dicho antes, ¿no? Miren, la evaluación dietética, la evaluación clínica, la evaluación bioquímica, ¿no? Antropométrica. ¿Qué dice ahí? Historia clínica. La historia clínica y la evaluación nutricional funcional. Esos son muy importantes que nosotros debemos de evaluar. ¿Ya? Eso ya les había mencionado. Sigamos. Si voy muy rápido me avisan, ¿ah? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la evaluación nutricional? Bien claro, determinar los signos y síntomas, ¿no?, que indiquen posibles carencias o exceso de nutrientes. ¿Qué más? Medir la composición corporal del sujeto, analizar los indicadores bioquímicos asociados a la malnutrición y valorar la historia dietética del paciente. Pero por eso yo tengo que saber, ¿no?, que saber cuáles son esos signos. O sea, yo tengo que saber la clínica pues, del paciente. O sea, qué deficiencia me va a dar tal vitamina para yo reconocer. Porque si yo no voy a saber, voy a ver palidez en las pupilas, ¿no? Entonces digo, ¿qué cosa podrá hacer esto? ¿Será anemia? No será, no sé. Está seca la piel, se le cae alopecia, es malo el champú, está desnutrido el paciente, está con las proteínas bajas. O sea, tengo que ver todo eso, ¿no? O sea, cuáles son esas deficiencias, las carencias nutricionales de los micronutrientes para yo poder determinar. Hay palidez en pupila, ¿no? Bien. Medir la composición corporal del sujeto, analizar los indicadores bioquímicos asociados y valorar la historia dietética. Eso es muy importante que yo debo de hacer para hacer una valoración nutricional. Ahora, ¿qué entendemos por desnutrición? ¿Y qué entienden por malnutrición? ¿Es lo mismo? ¿Desnutrición y malnutrición? ¿Qué cosa será la desnutrición? ¿Quién me dice qué cosa es la desnutrición? A ver. Te falta, o sea, no tienes capacidad para poder alimentarte seguido, simplemente por la falta de consumo de las cosas. Falta consumo. Y la malnutrición es cuando sí tienes para consumir, pero, o sea, lo abusas, como que lo pones de la forma correcta. Pero también puede haber malnutrición habiendo una desnutrición, ¿o no? Claro, por carencia. O sea, no solamente veamos la malnutrición como por exceso. La desnutrición es cuando no se integran los suficientes nutrientes y la malnutrición es cuando hay un desequilibrio en los nutrientes ingeridos, porque la malnutrición puede haber una persona aparentemente con sobrepeso, pero no tiene los nutrientes necesarios. Así es, no está adecuadamente alimentada, ¿no? No está correctamente alimentada. Puede estar, por ejemplo, el IMC me dijeron, ¿no? El IMC nosotros ya no lo usamos, ya está fuera descontinuado para nosotros los nutricionistas del IMC. No usamos IMC ya para evaluar el estado nutricional del paciente, ¿no? Porque se dice que ese IMC está dado para pacientes con sobrepeso y obesidad, mucho más, ¿no? ¿Sí? Entonces, evaluamos nosotros los signos clínicos más que nada, ¿ya? Entonces, la desnutrición, ¿no? Su compañera lo dijo bien claro, y la malnutrición también, ¿no es cierto? Era por... Aquí tenemos. Miren, hay métodos también de evaluación nutricional. ¿Y cuáles eran esos? La subjetiva y la objetiva. En la subjetiva, como su propio nombre lo dice, subjetivo, ¿no? Integra el diagnóstico de la enfermedad que motiva la hospitalización, los parámetros clínicos obtenidos de cambio de peso corporal, ingesta alimentaria, síntomas gastrointestinales y la capacidad funcional. El valor de este método de evaluación es identificar pacientes con riesgos y signos de desnutrición.
No es útil en pacientes con malnutrición por exceso. Y el otro método para evaluar la nutrición es la objetiva. En la objetiva, indica que en pacientes desnutridos en riesgo de desnutrición y cuando sea necesario para hacer indicadores nutricionales. Esto se lleva a cabo mediante la aplicación de indicadores de manejo simple y práctico. Estos son los clínicos, los antropométricos, los dietéticos y los socioeconómicos. ¿Sí? Entonces, yo en un hospital, ¿no?, que el paciente llega a UCI, ¿qué evaluación le haría? La subjetiva. Sí, claro, subjetiva. la subjetiva, ¿no es cierto? O la objetiva. Subjetiva. Subjetiva. Bien claro, ¿no? Sí. Está bien claro. ¿Ya? En esta valoración global subjetiva la puede hacer cualquier profesional que está entrenado. ¿Ya? O sea, no necesariamente tiene que ser el profesional nutricionista. Mientras que en la objetiva solamente la debe hacer un profesional entrenado, que es el nutricionista. ¿Ya? En la valoración global subjetiva, nosotros vemos aquí es un método que con la interpretación de un interrogatorio, o sea, uno le hace las preguntas, ¿no? Y con un examen físico permite emitir un diagnóstico del estado nutricional del paciente y tomar las medidas de manejo, ¿no? Es ideal realizar la valoración global subjetiva cuando el paciente ingresa, pues, y puede ser desarrollado por cualquier profesional de la salud que esté entrenado, pues, ¿no?, que haya sido entrenado. Se hace un interrogatorio simple, se evalúan los factores que afectan el estado nutricional, tales como si hubieron cambios de peso, en la ingesta, alteraciones gastrointestinales, le preguntamos al paciente cuál es la actividad física, así como las posibles causas de estos cambios, ¿no? El examen físico debe ser rápido, pero muy minucioso. ¿Para qué? Para detectar signos clínicos de deterioro o exceso nutricional y cambios en la composición corporal. Aquí sí tiene que ser muy minucioso uno cuando hace este interrogatorio, ¿ya? O sea, siempre debemos de preguntar, señor, ¿cuál ha sido su peso anteriormente? ¿No? ¿Cuánto ha bajado de peso? ¿O usted cree que no ha bajado de peso? Uno te dice sí, otro te dice no, señorita, me he bajado, ¿no? La ingesta de sus alimentos, ¿cómo está? ¿No? Estoy bien, no tengo, ¿no? O sea, no he bajado de apetito, o a veces te dicen, no tengo ganas de comer, no tengo, ¿no? O sea, siento mucho dolor, tengo diarrea, o sea, todo eso tiene que anotarlo en la valoración global subjetiva, que aquí se las he traído también para poder verla. Se la voy a enfocar así por partes, ¿ya? Mejor para que la puedan ver bien. Sí, porque no se ven chiquitos. Aquí, ahí vemos, ¿no? Miren, se pregunta el peso actual, ¿sí? El peso actual, ¿no? Hace 3 meses, ¿qué más? La alimentación respecto a hace un mes, o sea, ¿cómo ha sido? ¿Come más? ¿Come igual? ¿Come menos? ¿Qué tipo de alimentos consume usted? Si es una dieta normal, poco sólidos, solamente toma líquidos, solo preparados nutricionales o muy poco. Los preparados nutricionales son los nutrientes, pues, ¿no? La actividad cotidiana, ¿no? En el último mes, cómo ha sido su actividad, señor, ha sido normal, menor de lo habitual, sin ganas de nada, ¿no? Paso más de la mitad del día en cama o sentado, ¿no? Todo eso nosotros le preguntamos al paciente, ¿no? O sea, en esta valoración global subjetiva, ¿no? Y aquí sucesivamente miren dificultades para alimentarse, si el paciente tiene dificultades o no para alimentarse, si es sí, se le marca sí, si no, no. No, porque muchas veces el paciente no tiene facilidades para comer las facultades, ¿no? Entonces ya requiere de otra persona, ¿sí? Si la respuesta fue sí, señale, ¿no? ¿Cuál de las siguientes problemas presenta? Falta de apetito, ganas de vomitar, vómitos, que hay estreñimiento, diarrea, ¿no? Olores desagradables de repente, ¿no? Los alimentos no tienen sabor, si el paciente está recibiendo quimioterapia, quizás, ¿no? Podría ser, ¿no? Sabores, me siento lleno enseguida, de repente tiene un tumor en el estómago, ¿no?
dificultad para tragar o un tumor en el esófago, qué sé yo, ¿no? Problemas dentales, no tiene ni una bolita, ¿no? Tiene mucho dolor, entonces ¿dónde tiene el dolor? Todo eso debemos de preguntarle y anotarlo. Si el paciente está en depresión, o económicamente depende de quién depende, ¿no? De repente no tiene dinero para comprar los alimentos también, ¿no? Todo eso le preguntamos, ¿ya? En la exploración física ya vemos nosotros, vamos a ver pérdida de grasa, ¿no? De tejido graso, si es sí, qué grado vemos nosotros, si no, ¿no? La pérdida de masa muscular también. Si hay edemas, vemos, nosotros si hay correos, ¿no? Entonces, todo eso evaluamos aquí al paciente y al evaluarlo después tenemos, ¿no? Miren, albúmina también, antes del tratamiento, si el paciente oncológico, cuánto tiene, prealbúmina tras el tratamiento oncológico, anotamos. Y aquí tenemos nosotros la clasificación, ¿sí? A, B y C. Tenemos unas tablas donde vemos cuál es el A, cuál es el B y cuál es el C. Entonces, si el ser A es un buen estado nutricional, B, malnutrición moderada o riesgo de malnutrición, y C, una malnutrición grave. Intervenimos inmediatamente. Entonces, hacemos una intervención al instante. No podemos dejar de lado a este paciente porque se nos va a desnutrir peor, ¿no? Y la estancia hospitalaria va a ser mucho más larga en el hospital y nos va a elevar los costos hospitalarios, ¿no? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué dice? ¿Qué cosa es la malnutrición? Dice que la malnutrición es un término amplio que hace referencia a cualquier desequilibrio de la ingesta, pues, ¿no? De nutrientes, lo que puede incluir tanto déficit como exceso. Esta malnutrición se clasifica en tres grandes categorías: desnutrición, ¿no? Miren, deficiencia de nutrientes, que conduce a un estado de insuficiencia energética o proteica. ¿Qué más? Malnutrición por exceso, que puede ser un sobrepeso y obesidad, debido a un exceso calórico o a una ingesta inadecuada de macro y micronutrientes. Y la malnutrición por deficiencia de los micronutrientes, ¿no? Deficiencias específicas, aquí vemos nosotros, puede ser anemia ferropénica, no es escorbuto, déficit de vitamina C, ustedes saben, ¿no? Todo eso, ¿ya? ¿Qué más? Y la desnutrición. Vemos aquí la desnutrición. ¿Qué cosa es la desnutrición? Es una subcategoría de la malnutrición y se define como un déficit energético y o proteico que va a impactar negativamente en la composición corporal y su función fisiológica. Pues no. Se puede clasificar en qué, miren, ¿en qué se puede clasificar? En desnutrición aguda, desnutrición crónica y desnutrición hospitalaria, que antes no había esos términos, ¿sí? Entonces la aguda es cuando recién está cayendo uno, pues, ¿no? Y la crónica es que ya la tenemos un buen tiempo, en otras palabras, ¿no? Entonces la aguda está caracterizada por una pérdida de peso reciente, como en la caquexia o en la sarcopenia. Y la crónica está asociada a retraso del crecimiento, ¿sí? Por eso ya es crónico, ¿no? Talla baja por desnutrición en niños. Y la desnutrición hospitalaria, hay criterios de Aspen-Glynn, ¿no? Con impactos en la recuperación clínica, ¿sí? Entonces, esto Aspen-Glynn, ¿no? Son asociaciones que nos han hecho estudios y ven que hay criterios ahora para ya evaluar la desnutrición. ¿Qué más tenemos? Miren, y ahora nos vamos a la semiología ya de la desnutrición, de la valoración nutricional, ¿no? La desnutrición es una condición muy común en el paciente hospitalizado, ¿no? Debemos de recordar siempre que la desnutrición es la disminución de energía, proteínas y otros nutrientes que va a provocar complicaciones en el estado nutricional y en su estado de salud. ¿Qué más? Esta desnutrición se va a definir también como un estado de déficit de energía, de proteínas y otros micronutrientes o nutrientes causados por diversos aspectos, teniendo como consecuencia los efectos adversos en nuestra composición corporal, ya en nuestra funcionalidad también,
en los resultados clínicos de los pacientes según pues estas sociedades de Aspen o Aspeden. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué más? Miren, esta de nutrición hospitalaria, ¿no? Como hablábamos la semana pasada, que era bien común en los hospitales, y ya sabían ustedes las causas, cuáles eran los que causaban la desnutrición hospitalaria, ¿no? Entonces, este es un estudio donde se van a evaluar 1.731 pacientes hospitalizados de 11 instituciones de salud, donde se concluye con una desnutrición del 69% del total de pacientes. Miren, siendo las cirugías y los pacientes de terapia intensiva los que presentaron más tasa de desnutrición. Entonces, ¿cuáles eran esos? ¿Por qué? Como hablamos, ¿por qué era esto? Porque a veces se suspendía la cirugía, ¿no? Las pruebas también, o sea, y el paciente quedaba en ayunas, entonces el paciente llegaba con un peso, y pobre paciente, salía desnutrido de nuestro hospital, no por la baja comida, por la mala comida, sino por los exámenes pre y postoperatorios que le hacen al paciente, ¿no? Entonces, es la prevalencia del riesgo de desnutrición y situación de la terapia nutricional en pacientes adultos hospitalizados en nuestro país. ¿Ya? Miren, aquí tenemos los 731 pacientes, ¿no? De los cuales 11 instituciones de salud, ¿no? 69%. Es un crimen, ¿no? Es algo horrorizante, ¿no les parece? No me gustaría estar ahí como paciente. Entonces, ¿qué va a desencadenar la desnutrición? Nos va a desencadenar la prescripción del ayuno y condiciones que no lo ameritan, ¿no? ¿Qué más? Cambios en el metabolismo de macro y micronutrientes que están relacionados ¿a qué? A la presencia de enfermedades crónicas, ¿sí? O condiciones agudas. ¿Qué más? A la disminución en el consumo de alimentos por la sintomatología gastrointestinal también, a la obstrucción mecánica del tracto gastrointestinal y los efectos secundarios de los medicamentos, a la previsión, ¿no? óptima de nutrición integral o parenteral, ¿no? ¿Ya? Prescripción inadecuada de energía o macronutrientes y a las interrupciones innecesarias pues, en la administración de ellas, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que hay una interrupción? A ver. A ver. No me dejen hablar, pregúntenme también. Yo les he dicho, miren, ¿qué les he dicho? Provisión subóptima de nutrientes enterales o parenterales, ¿no? Prescripción inadecuada de energía o macronutrientes y o interrupción innecesaria en la administración de ellos. ¿Por qué? Ustedes saben que en los hospitales tenemos unidades de soporte enteral o soporte parenteral, ¿no? Donde nos dedicamos exclusivamente a evaluar a estos pacientes. No son iguales que los pacientes que los evaluamos en PISA. Aquí hay una unidad especial en cada hospital y se le va a prescribir al paciente, si es nutrición enteral, ya les dije que podría ser enteral, por boca, ¿qué más les dije? Yeyuno, ¿qué más? Nasogástrica, ¿sí? Y si era parenteral, podría ser, ¿no? Catéter venoso central, a la vena, periférica, ¿no? En fin. Entonces, cuando hay una interrupción cuando el paciente va a hacerse un procedimiento, pues, va a hacerse un procedimiento, va a sala de operaciones o se le desconecta la nutrición enteral, no se le va a dar. O sea, se va a sacarse una radiografía de colon, no va a ir con nutrición, entonces el paciente deja ya la nutrición. ¿Ya? La nutrición que estaba indicada en 20 horas para darle ya no se le da y se va perdiendo poco a poco. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos acá, miren, en el Perú los estudios recientes indican una prevalencia de la nutrición hospitalaria del 50.5%
en ancianos hospitalizados, ¿no? Aquí nosotros, ¿qué vamos a evaluar? La composición corporal total y qué métodos vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué más? Al momento de diagnosticar la desnutrición debemos preguntarnos todo esto, ¿no? ¿Perdón? ¿Cómo vuelvo? ¿No? Antiguamente, ustedes habrán escuchado hablar de que había clasificaciones de la desnutrición, donde lo clasificaban en marasmo y en kwashiorkor, ¿sí? Sí. Hasta a poco, ¿no? Poco, más o menos 5 gramos. Pero yo siempre se los enseño, ¿eh? Para que ustedes sepan. En los años 70, pues, ¿no? Antes se hablaba pues, de estos términos, marasmo. Hasta yo he estudiado, y yo no estudiaba en el 70, no crean que soy tan viejita, yo he estudiado en los 80 y tantos. Entonces, pero sí he estudiado el marasmo y el kwashiorkor. Y he tenido la gran suerte de ver niños con marasmo y con kwashiorkor, ¿no? Que creo que ustedes no lo han visto todavía, ni lo verán, porque ustedes solamente recorren los sitios bonitos, ¿no? Porque son niñitos de plata. En cambio nosotros que hemos estudiado en Universidad Nacional, ahí sí nos íbamos a Lima, hemos recorrido grandes, ¿no? En Comas, en el Agustino, o sea, lejísimos nos hacían irnos, ¿no? Para poder ver estos niños, ¿sí? Entonces hemos visto que pues, un niño marasmático es un niño apático, ¿no? Súper delgadito, su piel está bien pegada a su cuerpo, ¿no? Su cabello muy ralito, una mirada muy triste, ¿no? En un niño kwashiorkor, un kwashiorkor, son niños abandonados, gorditos, ¿no? Su cabello es un cabello despintado con un signo de bandera raro también, porque faltan proteínas. ¿Qué más tiene? Edema, ¿por qué? Hay una parasitosis, ¿no? Hay una hipoalbuminemia en este niño, ¿no? O sea, son diferentes, ¿no? Que ustedes lo ven en figura, ¿no? Sí lo han visto, pero verlo directo es, ¿no? Alarmante. Le voy a buscar una fotito que la tengo, la voy a buscar para traerles cómo es un niño marasmático, ¿ya? La próxima, ojalá que me acuerde. Bien, entonces luego se cambió a una desnutrición aguda, Crónica. ¿sí? A una desnutrición aguda, desnutrición crónica, pasando pues a una desnutrición calórico-proteica. Esta a su vez se clasificaba en leve, moderada y grave, ¿no? Pero, ¿qué se debe usar para diagnosticar la desnutrición? Esto debemos de utilizar: la antropometría y la impedancia, ¿no? Medimos, ¿qué cosa decía Torres? Que la impedancia vamos a medir agua, ¿no es cierto? Entonces, eso. Yo realmente me olvidé mi balanza de mi impedancia, que la iba a traer, me olvidé, ¿no? Y en los últimos años, a nivel ya hospitalario, se habla mucho de la DLE, de nutrición relacionada a la enfermedad. Ya no hablamos nosotros ya de, ¿no? Hace poco utilizábamos el PES también, ¿no? El problema, la etiología y la enfermedad, decíamos, ¿no? Pero ahora estamos utilizando ya de nutrición relacionada a la enfermedad, el DRE, ¿sí? Entonces, la adquirida o producida, ¿no? La desnutrición, ¿no? Y en el consultorio es una producido por, ¿ya? Entonces aquí nosotros vemos que la DRE, miren, se origina por una ingesta de nutrientes y de energía inadecuados con respecto a los requerimientos en una situación en la que la capacidad y la enfermedad se encuentran en el núcleo del problema. La DRE, a diferencia de la desnutrición por falta de alimento, hace énfasis en ¿qué? En los cambios corporales y en la pérdida de la funcionalidad en relación con la inflamación causada por la enfermedad. Entonces aquí nosotros tenemos, ¿no? Una persona con un cáncer de esófago, tiene dificultad para tragar alimentos y una notable falta de apetito. O sea, hay una anorexia. En este caso, ¿no? ¿Cuál va a ser la causa? ¿Cuál va a ser la causa? ¿Ah? Claro.
Anorexia. Y una persona desnutrida que se va a operar de un cáncer de esófago es mucho más probable que presente complicaciones tras la cirugía o una neumonía durante el postoperatorio, ¿no? En este caso, la desnutrición es la causa de la enfermedad. ¿Sí o no? No es igual, ¿no es cierto? ¿O es igual? No es lo mismo. ¿Ya? ¿Está claro o no? Entonces hablamos de la regla, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Y esta es la clasificación actual, donde hablamos de los fenotipos, ¿no? Miren, aquí en la clasificación actual, ¿no? Actualmente, organismos internacionales van a proponer clasificaciones que son diferentes a las antes usadas como Arana y como Pochorco, ¿no? Estas entidades son las siguientes, miren, siendo GLIN por sus siglas en español, que significa Iniciativa de Liderazgo Global sobre la Desnutrición. ¿Sí? La ONU, también la UNICEF en el 2013 actualmente, GLIN, Iniciativa de Liderazgo Global sobre la Desnutrición en el 2018, y hay guías clínicas como ASPEN y SPEN, ¿no? Europeas y latinoamericanas, entonces donde dice que el GLIN, ¿no? Significa, ¿no? Iniciativa de Liderazgo Global sobre la Desnutrición. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Es crear una definición global, estandarizada, pues, de desnutrición, que se va a aplicar a todos los contextos clínicos y en todos los grupos etarios, especialmente en hospitales y en los entornos clínicos complejos. ¿Sí? Entonces, pero aquí, ¿qué cosa es lo que vamos a ver nosotros? En esta, ¿no? Que la iniciativa internacional creada en el 2018, ¿no? Según varias organizaciones, vemos aquí nosotros el SPEN, que le decía, ¿no? El ASPEN y el FELAMPE, ¿no? Cada uno en cada país, miren, en Europa, en América y en Latinoamérica, ¿sí? Entonces, estas son sociedades, ¿no? Donde están abocadas a estudiar la desnutrición, la nutrición en sí, ¿sí? Entonces, ¿cómo se diagnostica el GLIN? Aquí yo les decía que habían los fenotipos y los criterios etiológicos, ¿no? Entonces, en el GLIN, el diagnóstico GLIN se basa en 2 pasos y usa criterios fenotípicos y etiológicos, ¿sí? Entonces, en el paso 1 es la detección del riesgo nutricional, ¿ya? Aquí lo va a detectar el riesgo. Antes de aplicar GLIN se debe hacer un screening nutricional con herramientas como el MUS, ¿no? El NR100.000, el MNA, ¿no? O sea, estas son herramientas donde nosotros vamos a ver para hallar el riesgo nutricional, ¿sí? Según también hay para niños, ¿no? O sea, es diferente, para adultos, ¿no? Entonces, si el paciente presenta algún riesgo, se procede al paso 2. Pero si el paciente no tiene riesgo, se queda el paso 1, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente tuviera algún riesgo, entonces haríamos nosotros el diagnóstico de desnutrición. Entonces, ¿para qué? Para confirmar, ¿no? Al diagnóstico de desnutrición, vemos al paciente, ¿no? Al menos un criterio, uno de los criterios. O sea, debe tener un criterio fenotípico y un criterio etiológico. ¿Y cuáles son estos criterios? Miren, ¿no? Si la pérdida de peso, ¿no? No intencional es menos del 5%, ¿ya? En 6 meses, si el IMC es bajo, menos del 20% también, ¿no? En personas de 70 años. ¿Y qué más sería? Masa muscular reducida, ¿no? Ese es un criterio fenotípico. Y cuando es un criterio etiológico, aquí nosotros vemos, ¿no? Hay una desnutrición ingesta o absorción, ¿sí? ¿Está bien? ¿O no? ¿Qué más vemos aquí? Inanición, ¿sí? Disfagia. ¿Ya? Entonces todo eso vamos a hablar. Ya un cáncer gastrointestinal. Entonces tenemos los criterios fenotípicos, si hay peso menos, ¿no? El IMC bajo y si el paciente tiene una masa muscular reducida, ¿no?
Sobre todo en las personas mayores. Y aquí también nosotros vemos si la masa muscular está reducida, ¿esto cómo lo vamos a evaluar? Esto se evalúa a través por antropometría o por el DEXA, por la composición corporal a través de máquinas, ¿no?, de computarizadas, ¿ya? O sea, a través de ecografías para ver el estado nutricional, ¿sí? Para ver la masa muscular, ¿ya? Para ver pliegues también. Y en los etiológicos ya tenemos aquí, como les decía, disminución de la ingesta y la interacción aguda, la inflamación aguda o crónica. ¿Está bien? Entonces ya sabemos que para nosotros determinar una desnutrición tenemos que irnos a estos dos criterios, el etiológico y el nutricional. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí tenemos nosotros clasificación de severidad de la desnutrición leve o aguda. ¿Ya? Ejemplos prácticos: tenemos pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca crónica, reporta pérdida 7% de peso en 3 meses, es fenotípico. El IMC mide 19.5, tiene 68 años, ¿no? La ingesta reducida por disnea y fatiga crónica, es etiológico, y tiene inflamación crónica crónica, ¿no? Entonces, ¿cuál es su diagnóstico? Desnutrición moderada grado 1, segundo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? El primer paso de la evaluación, ¿cuál sería? El cribado nutricional. ¿Ya? Y aquí en este cribado nutricional vemos que es un proceso de evaluación rápida y sistemática. ¿Para qué? Para identificar pacientes en riesgo, pues, de malnutrición, ¿no?, o de nutrición, permitiendo una intervención temprana en la primera etapa de evaluación del estado nutricional, ¿sí? Que nos va a diferenciar de qué, de la evaluación nutricional completa, ¿no?, que es más detallada y realizada por nutricionistas, ¿no? En la detención temprana también del riesgo nutricional va a permitir identificar a pacientes con riesgo de nutrición en menos de 5 minutos, chicos, rápidamente, evitando retrasos en la intervención. Reduce también el riesgo de la progresión a la desnutrición severa y a sus complicaciones. Hay una prevención también de complicaciones hospitalarias. Aquí nosotros vemos estudios de clínica en 2020 que van a mostrar que un cribado nutricional reduce, pues, en un 30 a un 40% el riesgo de infecciones nosocomiales, ¿no? Va a disminuir también la estancia hospitalaria de 2 a 5 días en pacientes con intervención nutricional temprana. Y hay una optimización del tratamiento médico y reducción de costos. Según un meta-análisis, ¿no?, de Lancet, implementar el cribado nutricional en hospitales reduce los costos de atención del 15 al 20%, debido a menor tiempo de atención y menos complicaciones. Entonces, si nosotros empleáramos nuestras herramientas nutricionales, no tendríamos muchos pacientes en riesgo de desnutrición. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros emplearíamos inmediatamente, cada paciente que llega, le haríamos su cribado nutricional. Hay este paciente está en riesgo, tomamos más énfasis en este paciente y lo sacamos más rápido, ¿no? Ahora, indicamos al médico, le decimos al doctor: mire, doctor, este paciente tiene esto, lo otro, sugerimos tal cosa, ¿no? El médico anota la historia y se le da. Pero no hacemos eso, ¿por qué? Porque faltamos recursos humanos, falta personal. En todos los hospitales falta personal. Entonces, ¿cuáles son los más utilizados de las herramientas nutricionales? Lo más utilizado es el MUS, ¿no? Es Malnutrición Universal Clínico, recomendado para hospitales de atención primaria, ¿no? El NRS 2002, es el que utilizamos en nuestro hospital, está validado para pacientes hospitalizados, recomendado por ¿no? El MNA, ¿no?, enfocado, pues, en adultos mayores, ampliamente validado en pediatría, es lo que se debe utilizar, y el StormKit, que es específico para pacientes pediátricos hospitalizados. Estas son las herramientas que deberíamos utilizar para detectar el riesgo nutricional. Aquí tenemos, miren, es rápido, 2-3 minutos, le hacen las preguntas al paciente,
no tiene el peso, cómo está, ha perdido peso o no, ¿no? Miren, me voy a ver acá porque no veo ahí, son media cieguita ya, ¿no? Le preguntamos al paciente si su IMC cómo está, ¿no? Menos del 20.5, ¿no? Ha perdido peso en los últimos 3 meses, si sí o no, ¿no? Ha reducido la ingesta, ¿no? O sea, todo esto le preguntamos al paciente y el paciente pues ve, miren chicos, está gravemente enfermo, ha reducido la ingesta. Si la respuesta en sí o cualquiera de las preguntas realizar el screening final, ¿no? Si la respuesta es no a todos, volver a evaluarse manualmente, ¿no? Entonces, si un paciente ha perdido, tiene menos del 20%, del 20.5, entonces, ha perdido peso en los últimos 3 meses, ha reducido también su ingesta a la semana, ¿no? Y está enfermo, entonces este paciente tiene, pues, es un paciente en alto riesgo de nutrición, ¿no? Deberíamos de evaluarlo inmediatamente. ¿Ya? Y aquí están los parámetros. Entonces ahora nosotros tenemos cuál es la diferencia entre valoración y manejo nutricional. ¿Será lo mismo o no? No. ¿Por qué? Porque la valoración, ¿no?, es el proceso sistemático. ¿Para qué? Para recopilar, analizar la información sobre el estado nutricional de un paciente. ¿Ya? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de qué? De diagnosticar los problemas nutricionales y planificar las intervenciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos componentes de la valoración? El cribado nutricional, ¿no? Que nos va a identificar, ¿no? Nos va a hacer la identificación rápida del riesgo nutricional, ¿sí? La antropometría, donde aquí nosotros vamos a ver el peso, la talla, el IMC, los pliegues cutáneos, la circunferencia muscular. ¿Qué más? Los parámetros bioquímicos. ¿Cuáles son esos parámetros? La albúmina, la prealbúmina, las proteínas del electrolito, etcétera, etcétera. La evaluación dietética, el recordatorio de 24 horas, la frecuencia de consumo, la historia dietética del paciente. En la evaluación clínica y funcional hay una pérdida de peso involuntaria, si hay sarcopenia, capacidad de la ingesta, ¿no? ¿Y cuál será nuestro objetivo? Es diagnosticar la desnutrición o la malnutrición por exceso o deficiencias específicas, ¿ya? Entonces, esta es la valoración. ¿Y cuál es el manejo que vamos a darle? Pues, ¿no? El manejo es un conjunto de estrategias o intervenciones diseñadas ¿para qué? Para mejorar el estado nutricional del paciente, según su diagnóstico nutricional, ¿no? ¿Y aquí qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer los componentes de la dieta, ajustes en la alimentación, según las recomendaciones de cada individuo, ¿no? El soporte nutricional especializado, si es enterar o parenteral, si la vía oral no es suficiente, entonces debemos de darle la parenteral, si no se entiende la vía enteral. Educación y consejería nutricional, ¿no? El plan debe ser personalizado, ¿para qué? Para la adherencia al tratamiento, monitorización y seguimiento, evaluaciones periódicas para ajustar el tratamiento según la evolución del paciente. Por eso, cada paciente es individualizado, ¿ya? No hay un paciente que sea igual a otro. Así tenga el mismo peso, chicos, ¿ya? Por ejemplo, puede medir 1,60 m, tener 80 kilos, ¿no? Este también puede medir 1,60 m, pero puede tener 80 kilos, pero es diferente. Por la actividad, de repente este es pura grasa y este es puro músculo, ¿no? Se ve más grueso, claro. Entonces, el objetivo es mejorar el estado nutricional, prevenir las complicaciones y optimizar la recuperación clínica, ¿sí? Y nos vamos a la famosa. Entonces, eso es todo lo que yo les quería mostrar anteriormente, la valoración nutricional, y ahora sí la parte antropométrica. Ustedes podrán ver ahí. Este de ahí es este, miren. ¿Ya? Es un plicómetro o un caliper, que nosotros le llamamos, que sirve ¿para qué servirá? Para ver los pliegues cutáneos, para ver los pliegues cutáneos. Hay varios pliegues, ¿no? Por supuesto. Entonces, en la antropometría nutricional, ¿estoy yendo rápido o estoy bien? ¿Estoy bien?
Sí, está. Bien, aquí miren lo que les decía, ¿no? Un error frecuente al evaluar, ¿no? El usar el IMC como única variable para evaluar la composición corporal. O sea, por eso no es pues un dato exacto, ¿no? Porque miren, para ambos aplicar el diagnóstico de obesidad, ¿no? Es conocido que el IMC no tiene como objetivo conocer o estimar el porcentaje de grasa o músculo de un paciente. Entonces, este paciente, miren, tiene un peso de 156, musculoso se ve, ¿no? Talla 1,88 m y tiene un IMC de 44.1. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? En cambio, a Juan, le llamamos Juan, ¿no? Juan tiene, miren, su peso 1,50 m, pesa 154, talla 1,86 m y su IMC es 44. Por ahí va, ¿no? Sí. Está igual. Claro, similar. Pero su contextura, ¿por qué? Porque este paciente es puro Músculo. músculo y este es pura Grasa. grasa. Por eso el IMC no sirve para nada. para evaluar el estado nutricional de un paciente, no, porque aquí lo están viendo ustedes. Se está reflejando, ¿no? Para que no se olviden nunca. ¿Ya? Sigamos. Miren, cabe mencionar que el IMC se usa aún, pero hay que ser muy cuidadosos con su interpretación, sobre todo en lo clínico, ¿no? Establece una clasificación basada en el IMC para categorizar el exceso de viscosidad. No toda persona con un IMC mayor a 30, ¿no? es obeso. Y no toda persona con un IMC menor a 18 es desnutrido, ¿no es cierto? Porque ya lo hemos visto anteriormente. Sí, esta es la clasificación del IMC, ¿no? Donde tenemos desde menos 15 hasta mayor de 50, ¿no? Según el grado de obesidad. ¿Sí? Pero esto no nos va a servir para diagnosticar, para valorar el estado nutricional del paciente, ¿no? Entonces, estos son los métodos de evaluación nutricional. Los dos métodos, ¿no? más usados a nivel clínico para evaluar la composición corporal. La impedancia bioeléctrica y la androgenética. ¿Sí? Entonces, dobles directos, indirectos, utilizan dos ecuaciones de regresión lineal, algoritmo, una para estimar la densidad corporal y una segunda para estimar la composición corporal. ¿Ya? Aquí tenemos las antropometrías diferentes, ¿no? Utilizamos desde equipos, ¿no? El tricómetro, una cinta métrica, altura de la rodilla. ¿Para qué se utilizará la altura de la rodilla? A ver, miren, ¿eh? ¿Para qué utilizaremos la altura de la rodilla? ¿De qué nos va a servir? Esto nos va a servir para ver músculo, grasa, y eso de acá, ¿para qué nos servirá? Bien, a ver, antes de seguir ahí avanzando, si yo quiero evaluar a un paciente, quiero callarlo al paciente, y el paciente no se puede parar, ¿qué puedo hacer con el paciente? Tiene sus dos bracitos también, por si acaso todavía, no es amputado. Entonces al paciente se le puede tirar su bracito, miren, de la mitad, ¿no? hasta el dedo, hasta la punta del dedo medio, con una cinta, yo voy a medir. Es una forma de... y esta medición de aquí a acá, la voy a multiplicar por 2 y me va a dar mi talla. ¿Ya? Hagan la prueba. Olvidé de traer la cinta médica. Pero es una forma de encontrar la talla. Otra de las formas de encontrar la talla del paciente es un paciente yo lo voy a sentar, ¿no? Ahí está sentado. Entonces voy a su rodilla, ¿sí? En un ángulo de 90 grados, ¿sí? Voy a utilizar
¿no? Un medidor que lo voy a poner como una escuadra, es como una escuadra que lo voy a poner aquí, en la pierna, de la punta de la rodilla al talón, y voy a medir, ¿no? Y eso lo voy a multiplicar por una fórmula que hay, y con eso voy a encontrar la talla del paciente. Hay constantes para hombres y para mujeres, ¿ya? ¿Qué otra fórmula podríamos evaluar la talla del paciente? A ver, ya les he dicho dos. La talla, ¿no? Medida acá, y la otra de la rodilla. Y la otra, pues, es la que todos sabemos cómo se mide un paciente, ¿no? Se para el paciente, nada de estar así, nada normal, sus brazos normales, bien pegados a la pared, sin que haya un bordo, nada de zócalo debe de haber, nada, simplemente al ras. Por eso es necesario un tallímetro, ¿no? Aquí podemos hacerlo atrás, o aquí en la puerta también podría ser, que no hay, ¿no? Entonces viene el otro paciente, o el medidor viene y se pone delante de él, ¿ya? No se va a poner al costado, y si es muy bajo, se sube en un banquito, pues, ¿no? Se sube en un banquito, no voy a hacer esto, ¿no? Entonces tengo que estar directamente para yo poder ver y evaluar. Y con una regla, ¿no? Directo, yo lo veo. Ahí nada más. ¿Sí? Pero yo no me voy a inclinar para verlo, ¿no? Eso sería maldad. ¿Ya? Esa es la fórmula cómo se debe tallar. ¿Y cómo se debe pesar al paciente? La talla debe ser descalzo, por supuesto, lo más ligero posible para tallar, para pesar a un paciente, con una bata, ¿no? Ligera, ¿ya? Eso debe ser para pesar a un paciente. ¿Qué más tenemos acá? Miren, la antropometría, ¿cuáles son las ventajas? ¿No? Es un método no invasivo, ¿no? Económico, permite pues la evaluación de diferentes contextos, que nos va a aportar más resultados de la composición corporal. Y los inconvenientes, que se trata de un método doble y directo, por el que se acumula el error de dos ecuaciones de resolución lineal, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Aquí tenemos los equipos antropométricos básicos, ¿no? El antropómetro de huesos largos. ¿Qué más? El paquímetro, ¿no? Antropómetro de huesos cortos, el sermómetro, la balanza que les iba a traer, el tricómetro que les he traído acá, el tallímetro, la cinta y el cajón antropométrico. Estos son los equipos que nosotros utilizamos normalmente, ¿no? Para hacer una evaluación nutricional adecuada correcta. Últimamente estamos utilizando el dinamómetro este de acá, ¿ya? Que nos va a evaluar mucho mejor, ya vamos a llegar en su debido momento. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La antropometría es la técnica incruenta, poco costosa, portátil y aplicable en todo el mundo para evaluar el tamaño, la proporción y la composición del cuerpo humano. ¿Sí? Refleja el estado nutricional y de salud y va a permitir predecir el rendimiento y la supervivencia, ¿no? Comprende el estudio del ser humano en cuanto a qué? A un tamaño, a la forma, a las proporciones, a la composición y a la maduración, ¿no? Miren, cuando hay una adiposidad, ¿no? Pliegue cutáneo precipital. ¿Y cómo vamos a medir nuestro pliegue cutáneo precipital? ¿Cómo vamos a medir? A ver, ven Fernando, ven. Fernando dice yo. Entonces, miren, este que me ha quedado, lo he traído en este momento, de la punta del acrónimo, ¿es este, creo? ¿Sí? ¿El acrónimo es este? Sí, ¿no? ¿O no? ¿Cómo se llama este huesito? ¿Cómo se llama? El acrónimo. Voltea tu huesito. Acá, a la punta del codo, ¿cómo se llama este huesito? ¿Cúbito? No. ¿El codo? Miren, chicos, entonces, ¿cómo vamos a medir? Nosotros, del acrónimo acá,
a la punta del codo, pero no se llama codo, no recuerden en su momento, medimos cuánto mide. ¿Ya? Entonces, supongamos que aquí mide 40. Entonces, la mitad, yo con un lapicero voy a marcar, normal, voy a marcar la mitad, normal, entonces la mitad sería 20. Y en 20 yo voy a marcar y yo voy a hacer como cogerle, ¿sí? Y aquí me va a aportar, miren, se tiene poquísimo, ¿no? Ahí, y me va a medir acá cuánto va a medir eso, ¿no? Él me va a medir 15 milímetros, ¿sí? Entonces, eso sería eso de que están haciendo. ¿Ya? ¿Cómo se mide? Así se mide. Es el pliegue cutáneo tricipital. Se usa un plicómetro con una cinta métrica. En la mitad del codo se hace una circunferencia y ahí se marca y se mide. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Ahí vemos para descargar la adiposidad. Miren, aquí está, ¿no? La incisión, aquí está la distancia entre el grueso acromio y el lado. Así es, aquí está el nombre, bien claro, para el son. El orgánico, ¿no? Se saca la mitad de esa distancia y se hace la marca para medir, ¿no? Ya, miren, aquí está, bien claro. Todo el procedimiento que les estaba explicando, ¿no? Desde dónde a dónde, la mitad y el tercer paso. ¿Ya? Para que tengan una idea. Y aquí nosotros vemos, ¿no? Ya la forma, hay fórmulas donde vamos a reemplazar con las medidas que hemos tomado, que es 15, ¿no? Entonces vemos aquí, ejemplo, por ejemplo, Fernando, y mira, Fernando de 50 años con un peso de 62 y una talla de 1,70 m, tiene un PCT de 4. ¿Cuál es su IMC? ¿No? El porcentaje es, ¿no? ¿Y cuál sería su diagnóstico nutricional? Si su PCT actual es de 4, ¿no? El PCT estándar 12.5, entonces con esto vamos a reemplazar, ¿no? Tu PCT actual con tu PCT estándar, ¿sí? Entonces tu PCT actual, ¿cuál era? 15. Entre tu PCT estándar 12.5, o sea, divide 15 entre 12.5 y te va a salir esto de acá. ¿Ya? Entonces, según esta fórmula, sería esto, ubica mi resultado en esta tabla y nos ve si está con grado de desnutrición o no. ¿Ya? Solamente reemplazar, ¿no? Para que tengan una idea. ¿Sí? ¿Qué más? Y para ver músculo, miren, para ver músculo, ¿no? La fórmula para determinar la circunferencia muscular del brazo estándar, aquí tenemos la circunferencia, la que yo les decía, es la circunferencia, ¿no? Sobre también una estándar y se divide, ¿ya? Sino que no hemos traído la medida para hacerlo. Y también aquí reemplazamos y vemos si el paciente está en un estado nutricional adecuado o no, ¿ya? Es bien bonita la nutrición, me apasiona, ¿eh? ¿Qué más? Fórmulas para determinar la circunferencia muscular del brazo estándar, ¿no? Aquí estamos, ¿ya? Lo mismo, tenemos a Fernando con ¿cuál es su 38 y una circunferencia de brazo de 45, ¿no? ¿Cuál es su porcentaje de CMB y cuál sería su diagnóstico nutricional? Entonces, reemplazando todo esto, entonces dice que Fernando tendría su CMB de obesidad, sería un 130%. ¿Ya? ¿Qué más vemos acá? Y el laboratorio puede la evaluación metabólica, ¿no? ¿Cuál es la intención de esto? Es aportar parámetros que complementan la evaluación clínica y van a mezclar las carencias nutricionales o carenciales, si hay una anemia, ¿no? Deficiencia de micronutrientes, ¿no? Inflamación, función orgánica, siempre interpretando en el contexto clínico y con los marcadores de inflamación, ¿no? Si no hay marcador bioquímico único que confirme una desnutrición. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver aquí y cuáles son los principales test que debemos de solicitar. Aquí las proteínas plasmáticas, ¿no?
la albúmina y la prealbúmina. ¿Ya? En la albúmina no es un marcador pronóstico, está relacionado con la mortalidad, pero no es un marcador fiable de reservas proteicas en presencia de inflamación o la hipovolemia, pues no. Es un ANDE negativo de la fase aguda y su concentración depende de qué, de la síntesis hepática y volúmica, ¿ya? Usarla para pronósticos y como parte del contexto, no para definir una malnutrición aislada. O sea, en la albúmina tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y en la prealbúmina es más sensible al cambio a corto plazo, pero igualmente va a afectar la inflamación. Esta puede ayudar a hacer un monitoreo, una monitorización, ¿sí? El PCR también es imprescindible. ¿Para qué? Para interpretar la albúmina, la prealbúmina y la ferritina, que son marcadores de inflamación. ¿Qué más tenemos? La hematología y el hierro, ¿no? Aquí es el hemograma, tenemos anemia, eritrocitosis y los índices. Ferritina, que es un marcador de depósito de hierro, pero aumenta con inflamación en presencia del PCR, ¿no? Hay que elevar el umbral, ¿no? Interpretativo. Miren, vemos sodio, potasio, cloro, carbonato, ¿no? Magnesio, fosfato, relevantes del régimen, y en estados catabólicos tenemos el fósforo, magnesio, bajos, ¿no? Que son críticos en la realimentación, ¿sí? También tenemos que evaluar urea, creatinina, perfil hepático, información sobre el catabolismo proteico, su función orgánica y la tolerancia a ciertas interrupciones nutricionales. Miren cuánto tenemos que evaluar bioquímicamente. Y aquí es un trabajo que ustedes sí lo van a tener que estudiar mucho, porque claro que sí, en los exámenes de todas maneras un médico tiene que saber cuáles son las carencias nutricionales de los nutrientes y los micronutrientes, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos signos en el rostro, por ejemplo. ¿Qué vamos a ver en el rostro? ¿Qué debemos de considerar? ¿Qué tipo de vitaminas debemos de considerar? Miren, deficiencia de niacina, de piridoxina y de riboflavina, siempre y cuando hay una seborrea nasolabial, ¿no? Entonces aquí hay una descamación de la piel, con sequedad, color grisáceo, amarillo o material graso, ¿no? Hay una hiperkeratosis folicular, los folículos, ¿no? Cerrados por puntos de la queratina. ¿Y cuál es la deficiencia de esto? ¿De qué vitamina? Vitamina A, de la vitamina C, de los ácidos grasos, ¿sí? Erupción eritematosa, piel con aspectos quemados por el sol. ¿Qué nos va a dar esto? Un exceso de vitamina A. Despigmentación difusa, también decoloración de la piel, especialmente en el centro de la cara, ¿no? Desnutrición calórico-proteica, debemos de considerar. Y la cara en forma de luna llena, acá miren, o esta de acá, ¿no? La boca parece hundida debido a las mejillas redondeadas y prominentes. ¿Qué cosas nos debemos de considerar? Una desnutrición calórico-proteica que está asociada con bochorno y pues, ¿no? Entonces nosotros siempre debemos de considerar, por eso les digo, es importante evaluar desde el cabello hasta los pies, ¿ya? Siempre debemos de evaluar. ¿Qué más tenemos? Signos, ¿no? Piel en general, ¿no? Tiene una piel seca, escamosa, hiperpigmentación, hiperkeratosis folicular, ¿no? Dermatosis, petequias, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ustedes deben de estudiar? Todo esto deben de considerar, ¿sí? Ya lo saben, ¿no? ¿Sí lo han visto? ¿O no? Sí, ya lo han visto, ya. ¿En qué parte lo han visto? ¿En qué curso? En patología. Ya, chicos, entonces así sucesivamente. Miren, solamente son 5 nada más los que